Casu denunciada por maltrato a Inti. Quédate hasta el final solo si quieres ver la sorprendente reacción de Nodal. Christian Nodal tenía a Inti en sus brazos con la firmeza de alguien que sabe que no va a soltarla pase lo que pase. Sus dedos, fuertes y seguros, la sostenían como si su vida dependiera de ello. No era un simple gesto de protección, era una declaración de poder. Su cuerpo, inmóvil, se erguía como una muralla entre Casu y su hija. Sus ojos, fríos como el mármol, la atravesaron con una intensidad que no admitía objeciones. No había espacio para la duda, ni para la compasión. Era la mirada de alguien que había tomado una decisión inquebrantable y no pensaba dar marcha atrás. Casu sintió la descarga de esa mirada como un golpe invisible. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Un escalofrío recorrió su columna, erizándole la piel, y su corazón comenzó a latir de forma descontrolada, como si intentara advertirle de un peligro inminente. Por un instante, no entendió lo que estaba ocurriendo. Su cerebro se negaba a procesarlo. Pero entonces Christian habló, y cada palabra suya fue como una piedra cayendo en el fondo de un pozo oscuro. Tú no eres digna de cuidar a Inti, Julieta. No la proteges como deberías. Yo seré un mejor padre para ella. Es hora de que aceptes que perderás la custodia. Suscríbete y dale me gusta solo si amas a Inti y le deseas lo mejor. El tono era tan sereno que resultaba aterrador. No había rencor en su voz. No levantó el tono, no hizo aspavientos. No hubo gritos ni explosiones de ira. Solo palabras. Palabras cargadas de una determinación tan fría y calculada que resultaba más cruel que cualquier insulto. Las frases flotaron en el aire por unos segundos, incrustándose en la mente de Casu como agujas finas e invisibles. La respiración se le cortó de golpe. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su garganta estaba tan apretada que sintió que no podría tragar ni una gota de agua. Suscríbete solo si deseas que Casu y Nodal vuelvan a ser la pareja que eran. Los ojos de Casu se humedecieron al instante. La reacción fue involuntaria, automática, como si su cuerpo supiera antes que ella lo que significaban esas palabras. Se llevó una mano al pecho, buscando calmar la presión que sentía allí, pero el dolor no era físico. Era algo mucho más profundo. Sus labios comenzaron a temblar y un sollozo quedó atrapado en su garganta. No podía permitir que él la viera así, no podía dejar que pensara que la había derrotado. Pero su cuerpo la traicionó. Y no, Christian. No puedes hacerme esto. Inti es nuestra hija. ¿Qué es nuestra hija? No puedes arrebatármela de esta forma. No tienes derecho. Las palabras salieron de ella con el desespero de quien se aferra a la última tabla de un barco que se hunde. Su voz era quebradiza, pero su convicción era firme. Dio un paso hacia él, alzando las manos en un gesto de súplica. Christian no se movió de inmediato. La miró en silencio, con los ojos entornados y una expresión de indiferencia que la hizo sentir diminuta. Entonces, sin apartar la mirada, dio un paso hacia atrás. No fue un paso cualquiera, fue una retirada calculada, una forma de dejar claro que ella no podía acercarse. Y lo que vino después fue lo peor de todo, la forma en que sostuvo a Inti más cerca de su pecho, como si estuviera protegiéndola de ella. Como si Casu fuera el peligro. Como si Casu no fuera la madre. Tengo todo el derecho del mundo, Julieta, respondió, su voz como una cuchilla de hielo cortando el aire. Esto no se trata de ti. Se trata de Inti. Y haré lo que sea necesario para protegerla, aunque eso signifique apartarla de ti para siempre. No había espacio para la interpretación. No era una advertencia. Era un hecho. Un veredicto que no podía cambiarse. Casu sintió como si su corazón se rompiera en 1000 pedazos, uno a uno, con una lentitud insoportable. No podía pensar, no podía hablar, no podía moverse. Su mente daba vueltas buscando una salida, pero no encontraba ninguna. Era como estar atrapada en una habitación sin puertas ni ventanas, con las paredes acercándose cada vez más. No, Christian. No puedes llevártela. Ella me necesita. Soy su madre. Nadie la ama más que yo. Y gritó,
Y esta vez la fuerza de su voz fue mayor. No había ruego, había rabia. La rabia de una madre acorralada, de una leona a la que le están arrebatando a su cría. Se lanzó hacia él con las manos extendidas, dispuesta a tomar a su hija por la fuerza si era necesario. Christian fue más rápido. Giró su cuerpo de forma instintiva, cubriendo a Inti con sus brazos, protegiéndola de Kazu. Su movimiento fue preciso, como si supiera exactamente lo que iba a hacer antes de que ocurriera. Kazu alcanzó a rozar la manga de su chaqueta, pero fue lo único. Él la apartó con la facilidad con la que se aparta una hoja del hombro. Su mirada no se inmutó. Siguió siendo fría, controlada, implacable. No hagas esto, Julieta. No me obligues a tomar medidas drásticas. ¿Quieres que Inti te vea así? ¿De verdad quieres que se lleve esa imagen de su madre? Las palabras golpearon más fuerte que cualquier empujón. Kazu se detuvo en seco. Su cuerpo seguía temblando, pero su mente captó lo que él acababa de decir. La imagen. Inti. Su hija. La niña le estaba mirando con esos ojos grandes y llenos de curiosidad, sin entender nada, pero viéndolo todo. Kazu se sintió expuesta, vulnerable. Sus lágrimas corrían por su rostro como ríos imparables. Se limpió la cara con la manga, pero no sirvió de nada. Las lágrimas no pararon. No había forma de controlarlas. Christian, por favor. No lo hagas. No me la quites. Ella me necesita. Yo la necesito a ella. Su voz se apagó en un susurro, y sus piernas comenzaron a fallarle. Su cuerpo ya no le respondía. Se arrodilló en el suelo, no porque quisiera, sino porque ya no tenía fuerzas para mantenerse en pie. Se llevó las manos a la cara, escondiéndose, como si eso la protegiera del dolor. Ya no hay vuelta atrás, Julieta, dijo Christian con voz firme. Era una sentencia definitiva. La puerta que se cierra y no se abre jamás. Ella levantó la mirada, con los ojos hinchados por las lágrimas. No podía aceptarlo. No podía permitirlo. Se arrastró por el suelo, estirando una mano hacia él. Como si al tocarlo, al rozarle la pierna, pudiera cambiar su decisión. Pero Christian ya no la miraba. Él ya había tomado su decisión. La puerta estaba a solo unos pasos. Cada paso que dio fue un latido en su corazón. Uno tras otro, cada vez más lento, cada vez más fuerte. Era el sonido de la pérdida. Por favor, no me la quites. Su voz se rompió por completo. Ya no era una súplica, era un lamento. Su pecho subía y bajaba de forma errática. Las lágrimas caían al suelo y se mezclaban con el polvo. Christian abrió la puerta sin mirar atrás. No necesitaba hacerlo. Ya había ganado. El aire frío de afuera entró en la habitación como un cuchillo que cortó la poca calidez que quedaba. Kazu miró la puerta abierta con los ojos vidriosos, con la esperanza de que él cambiara de opinión. Pero no lo hizo. La puerta se cerró de golpe. Y ese sonido fue como un disparo que resonó en su cabeza. Todo se quedó en silencio. Un silencio tan denso que dolía. No había más voces, no había más pasos. No quedaba nada. Solo ella, sola, arrodillada en el suelo, respirando con dificultad. Miró a su alrededor, buscando algún signo de esperanza, alguna señal de que todo había sido un error, una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero no fue así. Christian se había llevado todo. Se había llevado a Inti. Y con ella, se había llevado su mundo entero. Christian permanecía inmóvil, como una estatua tallada en hielo. Su rostro no expresaba ni ira ni compasión, solo una calma tan fría que parecía antinatural. No necesitó palabras, no hubo discursos ni advertencias. Todo se resumió en un movimiento casi imperceptible de su mano. Un simple gesto, apenas un parpadeo en el flujo del tiempo, pero con el peso de una orden que no dejaba lugar a dudas. La puerta, hasta ese momento cerrada, se abrió de inmediato con un chirrido seco y metálico. La vibración del sonido fue suficiente para que Kazu sintiera una descarga eléctrica recorrerle la espalda. Dos figuras entraron con pasos firmes, sincronizados,
pesados. No hubo introducciones, ni nombres, ni preguntas. No hacía falta. Los dos hombres vestían de negro de pies a cabeza, desde sus botas hasta las camisetas ceñidas que dejaban ver la rigidez de sus músculos. No necesitaban identificarse. Su simple presencia lo decía todo, eran control, fuerza bruta y orden ejecutado al pie de la letra. El aire cambió. Se sintió denso, irrespirable, como si el oxígeno en la habitación hubiese sido drenado de golpe. Kazu lo notó al instante. No por lo que veía, sino por lo que sentía en su pecho. Un instinto primitivo, una alarma interna que le gritaba que estaba en peligro. Y no cualquier peligro, sino uno de esos que no se detienen con palabras. Su corazón comenzó a latir con más fuerza, bombeando sangre a un ritmo descontrolado. Su respiración se volvió más rápida, y sus ojos se movieron de un lado a otro, buscando una salida, cualquier escapatoria, cualquier opción. Pero la única salida estaba bloqueada por los dos hombres. No. Su grito resonó con fuerza, rompiendo el silencio que se había acumulado en la habitación. No fue solo un grito de protesta, fue un rugido de supervivencia. No te atrevas, Christian. No te atrevas a tocarla. Sus ojos estaban clavados en Christian, pero él ni se inmutó. Los dos hombres avanzaron. No se precipitaron. No tenían prisa. Avanzaron con la lentitud metódica de quienes saben que la presa no tiene escapatoria. Kazu dio un paso atrás, luego otro, y su espalda chocó contra la pared. Sintió el frío de la superficie contra su columna y entendió que ya no tenía más espacio para retroceder. Pero aún así, no se detuvo. Levantó los brazos como si pudiera defenderse con ellos. Sus músculos se tensaron, y su cuerpo se preparó para la batalla. No. No. Rugió, su voz cargada de ira y miedo al mismo tiempo. Inti, no mires. No mires, mi amor. Su mirada se desvió hacia la niña, que la observaba con los ojos abiertos de par en par. Los ojos de su hija, grandes y húmedos, se llenaron de terror. Inti comenzó a llorar. Al principio fue un sollozo pequeño, como el susurro de una herida recién abierta, pero en cuestión de segundos se convirtió en un llanto desgarrador. Su cuerpecito temblaba, y sus bracitos se extendían hacia su madre con movimientos desesperados, como si pudiera alcanzarla con la punta de sus dedos. El sonido de su llanto fue un martillazo en el alma de Kazu. «Mamá. Mamá», lloraba la niña entre sollozos. La forma en que su voz se quebraba al pronunciar la palabra mamá fue suficiente para hacerle un nudo en la garganta a cualquiera que la escuchara. «Inti. Mami está aquí», y gritó Kazu con todas sus fuerzas, luchando contra el agarre de los dos hombres. Sus brazos se sacudieron con una fuerza que no sabía que tenía. Tiró hacia adelante, pateó el aire con ambas piernas, golpeó la cabeza hacia atrás buscando el rostro de uno de ellos. Pero eran demasiado fuertes. Su agarre no flaqueó. Ni un milímetro. Los dos hombres la sujetaron con la precisión de quien ha hecho esto cientos de veces antes. Uno de ellos la tomó por la muñeca izquierda, torciéndola con firmeza, mientras el otro la sujetó del hombro derecho, inmovilizándola por completo. La resistencia de Kazu solo los hizo apretar con más fuerza. La tensión en sus articulaciones fue insoportable. Su cuerpo entero se convulsionó, pero no se rindió. No podía rendirse. «No te lleves a mi hija. No te la lleves», gritó con todas sus fuerzas. Su voz salió tan fuerte que por un segundo incluso los hombres se detuvieron, solo por la intensidad del sonido. Christian miró a la niña, su rostro aún inexpresivo, pero sus manos la sostuvieron con más fuerza. La niña, en su inocencia, seguía luchando por liberarse, con las piernitas pateando y los puños golpeando el pecho de Christian. Era tan pequeña, tan indefensa, que su rabieta parecía más un temblor de hojas en el viento. Pero su fuerza, aunque mínima, tenía el peso del amor. Y eso, Christian lo sintió. «Tranquila, pequeña», dijo con una suavidad que contrastaba con la crueldad de sus actos. «Todo esto es por tu bien. Se acabó». Con esas palabras, Christian giró su cuerpo, dándole la espalda a Kazu. Protegió a la niña en su pecho y avanzó hacia la puerta.
No miró atrás. Inti 2. El grito de Kazu fue una explosión de furia. Su voz salió desgarrada, cruda, como si cada letra le arrancara trozos de la garganta. Los hombres tiraron de ella con más fuerza, sujetándola con brutalidad. Pero ya no le importaba el dolor. Solo tenía ojos para la puerta que se cerraba lentamente, dejando una franja cada vez más delgada de luz entre ella e Inti. «¡No!», gritó con tanta fuerza que sus piernas cedieron. Se desplomó de rodillas. El suelo duro golpeó sus huesos, pero no sintió dolor. Su cuerpo temblaba como una hoja en medio de una tormenta, y su respiración era un jadeo desesperado. Miró la puerta como si pudiera atravesarla con la mirada, como si pudiera deshacerla con su rabia. Los músculos de sus brazos estaban tensos, y sus puños, aún apretados, temblaban con una furia incontenible. «¡Maldito, Christian!», rugió con una furia que ardía en sus ojos. «No te lo perdonaré. Nunca. Y esto no se va a quedar así, te lo juro. ¿Me escuchas, Christian?». Sus palabras eran fuego, una promesa que no necesitaba más testigos. Los hombres la miraron desde arriba, todavía sujetándola, pero esta vez no dijeron nada. No había nada que decir. Poco a poco, el rugido de Kazu se convirtió en un sollozo bajo. Con las manos aún apoyadas en el suelo, sus hombros comenzaron a sacudirse. No lloraba como antes. No era el llanto de una mujer rota, sino el de una madre que ha decidido levantarse. Su respiración se fue calmando, pero su mirada se endureció. Ya no era la misma. Se limpió la cara con la manga de su camisa. Sus ojos, rojos e hinchados, miraron a los hombres con una frialdad que no tenían antes. No necesitó hablar. Ya no hacía falta. Lo que estaba grabado en su mirada era más fuerte que cualquier grito. «Se van a arrepentir», murmuró con una voz baja, pero que cortó el aire como una navaja. «Christian se va a arrepentir. Todos ustedes lo harán». Los dos hombres se miraron por un instante, solo un segundo. No dijeron nada, pero la incomodidad era evidente. No era la mirada de una mujer vencida. No. Era la mirada de alguien que ha caído y ha decidido que no volverá a caer. La mirada de alguien que ha encontrado una razón para destruirlo todo. El silencio se adueñó de la habitación. Solo se oía su respiración lenta, constante, como el tamborileo de una tormenta lejana. La tormenta que estaba a punto de desatarse. «Vendré por ti, Inti», pensó con el corazón palpitando con fuerza, pero esta vez no fue un pensamiento de miedo. Fue una promesa. Y las promesas de una madre no se rompen. No importa cuántas puertas se cierren. No importa cuántos hombres se interpongan. No importa cuán lejos la lleven. Ella los encontrará. A todos. Y entonces, ellos entenderán su error. La noche se cernía sobre la carretera como una cortina espesa e impenetrable. La única luz provenía de los faros de la camioneta negra que cortaban la oscuridad en ráfagas intermitentes. Los árboles a ambos lados del camino se erguían como figuras fantasmales, sombras que parecían moverse con cada curva de la vía. La humedad en el ambiente hacía que el asfalto reluciera bajo la tenue luz, y el sonido constante de las llantas sobre la carretera creaba una suerte de banda sonora monótona que solo acentuaba el silencio interior. Dentro del vehículo, el tiempo parecía avanzar más lento. Christian estaba al volante, con los ojos fijos en el camino, pero su mente estaba en otra parte. Sus manos se aferraban con fuerza al volante, sus nudillos blancos del esfuerzo, y su mandíbula permanecía tensa, como si estuviera masticando una verdad amarga que no podía tragar. De vez en cuando, su mirada se desviaba hacia el retrovisor, con movimientos rápidos, casi paranoicos. No veía nada detrás, solo la carretera desierta, pero eso no lo tranquilizaba. Sabía que a veces el peligro no se muestra hasta que ya es demasiado tarde. En la parte trasera, Inti estaba acurrucada sobre su regazo. La niña tenía la cabeza oculta contra su pecho, los ojos cerrados con fuerza y los puños apretados alrededor de su camisa, como si la vida misma dependiera de no soltarla. Su cuerpo, pequeño y frágil, temblaba con cada sollozo. No era un llanto fuerte ni ruidoso, sino uno ahogado, silencioso,
De esos que duelen más porque se sienten en cada fibra del cuerpo. A su corta edad, Inti no comprendía la complejidad de lo que ocurría, pero sí entendía lo esencial. Algo malo había sucedido y su mamá ya no estaba con ella. Ese vacío en su pecho era suficiente para que el miedo se instalara en su corazón como un huésped permanente. SHHH. Tranquila, princesa. Papá está aquí. Ya todo pasó. Murmuró Christian con un tono que pretendía ser suave, pero que tenía más de control que de consuelo. Su voz grave y seca resonó en la pequeña cabina del vehículo. No había dulzura en sus palabras, solo la rigidez de alguien que está acostumbrado a dar órdenes y esperar que se cumplan. Acarició con torpeza el cabello de la niña, moviendo su mano de arriba hacia abajo con lentitud, pero no parecía un gesto instintivo. Era una acción calculada, repetitiva, como quien intenta calmar a un animal herido para que no se agite. Inti no dejó de llorar. No le creyó. No podía creerle. Su pequeño cuerpo temblaba contra él, sus lágrimas empapaban la camisa, y su respiración se entrecortaba en jadeos que se volvían cada vez más desesperados. Cada vez que lograba tomar aire, soltaba una palabra que, por corta que fuera, tenía el peso de una montaña. Mamá, mamá, su voz no era más que un susurro, pero cada vez que la decía, golpeaba a Christian en el pecho con la fuerza de un martillazo. Christian cerró los ojos por un instante, apenas un parpadeo prolongado, pero en ese breve segundo, su mente lo transportó a la casa. Volvió a verla. Volvió a escucharla. Christian, no te la lleves. Christian, escúchame. Es nuestra hija, Christian. Por favor. Y el grito de Kazu era tan nítido que por un segundo creyó que venía desde el asiento trasero. Apretó los dientes con fuerza y respiró hondo, soltando el aire lentamente. Se obligó a abrir los ojos y a mirar al frente. No podía permitirse flaquear. No ahora. Volvió a dirigir la mirada a Inti, esta vez con más firmeza. Se inclinó hacia ella, la apretó contra su pecho con un poco más de fuerza y susurró, esta vez con un tono más frío y definitivo. Mamá no puede estar aquí, Inti. Pero yo sí. Y yo nunca voy a dejarte sola. ¿Entendido? Su voz se endureció en la última palabra, como un golpe seco. La niña no respondió, solo se hundió más en su pecho, temblando con la misma intensidad. Su cuerpo entero parecía una hoja sacudida por el viento. Christian la sostuvo con fuerza, sus ojos clavados en la carretera. Pero el eco de los gritos de Kazu no se apagaba. No importaba cuánto intentara concentrarse, la voz de ella seguía allí. La última vez que la había visto, sus ojos estaban llenos de rabia y desesperación. No era una mujer derrotada, no lo había estado nunca. Lo sabía bien, y ese pensamiento lo inquietaba. A kilómetros de distancia, en una celda estrecha y fría, Kazu se sentaba con la espalda recta y la mirada fija en la pared de enfrente. La bombilla en el techo parpadeaba con ese zumbido eléctrico que parece meterse bajo la piel. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos contaban otra historia. No había lágrimas en su rostro. Habían caído todas cuando la puerta de la celda se cerró con un estruendo metálico. Ahora, lo único que quedaba en sus ojos era fuego. Ese tipo de fuego que no se apaga con agua ni con excusas. El fuego de alguien que ha decidido no rendirse. Con las manos esposadas al frente, Kazu apoyó los codos en las rodillas, inclinándose hacia adelante. Su respiración era pausada, controlada, como si estuviera conteniendo algo mucho más grande que la ira. El comisario se paró frente a la reja, con las llaves colgando de su cinturón y el rostro cansado de alguien que ya ha visto demasiados casos como ese. Miró a la mujer, evaluándola con la mirada. Julieta Emilia Kuchel, por protocolo debe permanecer aquí 24 horas mientras investigamos la denuncia en su contra. Es la ley. El comisario pronunció la frase con una monotonía que la hacía sonar mecánica, como si la hubiese repetido tantas veces que ya no significaba nada. Kazu levantó la mirada con lentitud. Sus ojos se encontraron con los del comisario, y por un segundo, él sintió una incomodidad que no pudo explicar. No era miedo, pero algo en esa mujer le hizo pensar que no estaba frente a una persona común. Esa mirada le habló de resistencia, de alguien que no se doblega ni siquiera con la puerta cerrada.
No era la primera vez que el comisario veía a una madre separada de su hijo, pero esta mujer era distinta. Lo sé, respondió Kazu con una voz firme, baja, pero cargada de una fuerza que no necesitaba volumen. 2 palabras, nada más, pero dichas con la contundencia de un veredicto. El comisario se quedó inmóvil por un momento, estudiándola, y después giró sobre sus talones para alejarse. Sus pasos resonaron en el pasillo de cemento, cada vez más lejanos, hasta que la única compañía de Kazu fue el parpadeo de la bombilla y el zumbido que la acompañaba. Se inclinó hacia adelante, apoyó la frente en sus manos esposadas y cerró los ojos. Pero no para descansar. No, no era descanso lo que buscaba. En la oscuridad detrás de sus párpados, vio a su hija. Inti. Su niña. Su pequeña. La vio con el rostro manchado de lágrimas, aferrada a alguien que no era ella. Te voy a encontrar, murmuró para sí misma, en un tono tan bajo que ni las paredes pudieron escucharlo. De vuelta en la carretera, Christian miró a la niña y luego, otra vez, al retrovisor. No había autos siguiéndolo. Nadie venía tras él. O eso quería creer. Pero algo en su interior no le permitía relajarse. Miró de nuevo a la pequeña Inti. Su respiración se había calmado, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en la ventana, mirando la oscuridad del bosque. Era demasiado pequeña para entender, pero no para sentir. Y lo que sentía ahora era lo mismo que su padre. El peligro no siempre se ve. El peligro se huele. Se siente. Christian volvió a mirar al frente, y esta vez, mientras apretaba el volante, se dijo a sí mismo una mentira que esperaba creer algún día. Estamos a salvo. Pero ni su corazón ni sus manos temblorosas le creyeron. Y en el bosque, entre las sombras de los árboles, unos ojos observaban desde la espesura. Silenciosos. Pacientes. Porque el peligro, a veces, solo está esperando. ¿Hola, ley? ¿De qué ley me hablas? Me robaron a mi hija. Christian lo inventó todo. Vociferó Kazu con una voz quebrada por la ira. Su grito se expandió por la comisaría, llenando cada rincón con una resonancia que parecía vibrar en el aire. Sus ojos, inyectados en sangre, ardían con la misma intensidad que un fuego recién encendido. Las manos esposadas golpeaban los barrotes con fuerza, una y otra vez, como si su voluntad pudiera partir el metal. Cada impacto sonaba como un tambor de guerra. El dolor en sus nudillos no importaba. No le importaba la sangre que comenzaba a salir de la piel rota. No le importaba el frío que se filtraba por el hierro oxidado. No le importaba nada. Solo podía pensar en una cosa, su hija. Su pequeña Inti. La única razón por la que todavía tenía fuerzas para respirar. Y se la habían arrebatado. Al fondo, sentado en su escritorio, el comisario la observó por el rabillo del ojo con la paciencia de un hombre que ya ha visto de todo. No apartó la mirada de los papeles que tenía frente a él, pero no se perdió ni uno solo de sus movimientos. Se limpió las gafas con lentitud, como si cada segundo que pasaba fuera una tortura más para Kazu. Cuando terminó, se las puso de nuevo, levantó la mirada hacia ella y dejó escapar un suspiro largo, profundo, casi teatral. Si es así, demuéstrelo en los tribunales. Hasta entonces, le toca esperar. Su voz era tan fría como el acero. No había empatía en su tono, solo rutina. Lo había dicho antes y lo diría de nuevo. Para él, era solo una frase más en su lista diaria de respuestas automáticas. Se puso de pie con calma, como si no hubiera prisa, y dio media vuelta. Los pasos resonaron en el pasillo mientras se alejaba. Cada pisada era un golpe seco que rebotaba en la mente de Kazu. Se alejó sin mirar atrás. Su espalda ancha se hizo cada vez más pequeña hasta que se perdió tras una esquina. No hubo piedad. No hubo compasión. Solo distancia. Los golpes de Kazu contra la reja se detuvieron de golpe. Su respiración era rápida, irregular. Las lágrimas comenzaban a empañar su visión, pero no se permitió llorar. No. No otra vez. Cerró los ojos con fuerza, tan fuerte que los párpados le dolieron.
La imagen apareció en su mente con la nitidez de un recuerdo que no se puede borrar. Inti. Su carita dulce llena de lágrimas. Sus ojos grandes y húmedos, mirándola con una mezcla de miedo y confusión. Las manitas extendidas hacia ella, buscando el abrazo que no pudo darle. Mamá la había llamado. Su voz temblorosa, entrecortada, con el miedo de no entender lo que estaba pasando. Esa imagen le partió el alma. Siempre lo hacía. Cada vez que la veía en su mente, sentía que una parte de ella se rompía un poco más. Pero no esta vez. No podía permitírselo. Abrió los ojos de golpe, respirando hondo, llenándose los pulmones con el aire viciado de la celda. Se limpió la cara con la manga, dejando un rastro de lágrimas y sangre en su mejilla. No le importó. La herida en su mano no importaba. El frío no importaba. Solo importaba una cosa. No me voy a rendir. No esta vez. No con mi hija. Se dijo en voz baja, con una firmeza que no había sentido antes. Al otro lado de la ciudad, el mundo era completamente diferente. Christian estaba en el sofá de su casa, rodeado por una penumbra tranquila. La única luz que iluminaba la estancia provenía de la luna llena, que se colaba por la ventana, proyectando una luz plateada sobre el suelo. La sombra de Christian se dibujaba en la pared, alargada, extraña, casi irreal. Parecía la sombra de alguien mucho más grande de lo que realmente era. Pero él no se movió. Estaba sentado con la espalda recta, los ojos fijos en la niña que dormía sobre su pecho. Inti respiraba suavemente. Su pequeña cabeza descansaba en el hueco de su hombro. De vez en cuando, su boquita se movía, como si estuviera soñando con algo sencillo e inocente. Su respiración era pausada, tranquila, el tipo de paz que solo los niños conocen. Christian la miró con los ojos entrecerrados, como si estudiara cada detalle de su rostro. Voy a darte todo, Inti. Todo lo que tu madre nunca podría darte. Murmuró, inclinándose hacia ella, hablando casi al oído, aunque sabía que estaba dormida. Su voz no era dulce, no era tierna. Era una voz cargada de seguridad. Era la voz de alguien que cree que tiene razón, de alguien que está convencido de que todo lo que hace está justificado. No había remordimiento en él. No había culpa. Sus ojos eran fríos, calculadores. Se levantó con cuidado, sujetando a la niña con ambos brazos. Sus movimientos eran precisos, casi meticulosos. La llevó hasta una cama que había preparado para ella. Las sábanas eran nuevas, suaves, sin una sola arruga. Todo en esa habitación estaba perfectamente ordenado. Colocó a la niña en la cama con una delicadeza casi paternal. Le acomodó la manta hasta el cuello, asegurándose de que estuviera bien abrigada. Se quedó de pie frente a la cama, mirándola en silencio. No sonrió. Solo la miró. Desde la ventana, la luz de la luna dibujaba su figura contra la pared. La sombra era más grande de lo que debería ser, como si el mundo quisiera recordarles a todos que ese hombre no era alguien normal. No. Era alguien que había cruzado una línea que no todos se atreven a cruzar. Se quedó ahí, inmóvil, observando su propia sombra. Le gustó lo que vio. Le gustó la forma en que la luz lo hacía ver más imponente, más fuerte. Su sombra parecía la de un gigante. Y le gustó eso. Mientras tanto, Kazu estaba sentada en el suelo de la celda. Ya no lloraba. No había lágrimas en sus ojos, pero su mirada era distinta. No era la mirada de alguien vencido. Era la mirada de alguien que ha decidido levantarse. Ya no miraba la reja con odio. Ahora la miraba con estrategia. Era una reja, sí, pero no era invencible. Ninguna reja lo era. Respiró profundamente, sintiendo la tensión en su pecho, pero esta vez no la dejó convertirse en desesperación. No. La convirtió en otra cosa. La convirtió en fuego. Dejó que el fuego la llenara, la calentara, la fortaleciera. Porque ya no era una mujer que iba a pedir ayuda. Era una mujer que iba a reclamar lo que era suyo. Y nadie se lo iba a impedir. Ni la policía, ni el comisario, ni Christian.
Nadie. Pensó en Christian. Pensó en su sonrisa. Esa sonrisa cínica que él siempre usaba cuando pensaba que había ganado. La había visto demasiadas veces, y ya no la soportaba. Pero esta vez, esa sonrisa no iba a durar. Esta vez, él no iba a ganar. Ella lo sabía. Y él no lo sabía todavía, pero lo sabría. No voy a detenerme. No voy a rendirme. No esta vez. Susurró, como un juramento, como una maldición. La chispa de la venganza ya no era chispa. Era fuego. Ardiendo dentro de su pecho, quemando cada duda, cada miedo. Ya no le quedaba miedo. El miedo había sido reemplazado por algo más poderoso, la decisión de no perder. Sabía que la guerra apenas comenzaba, pero ya no importaba. Ella estaba lista. Christian dormía tranquilo esa noche, creyendo que el mundo estaba bajo su control. Pero esa paz era un espejismo. Porque en algún rincón de la ciudad, una madre había decidido que ya no iba a esperar. No iba a rogar. No iba a suplicar. La guerra había comenzado. Pero esta vez, la guerra la empezaba ella. Y esta vez, no iba a perder.